La Biblia está llena de historias fascinantes. De hecho, la Biblia, algunos lo han llamado así completa, la historia de la salvación. Porque es justamente eso, aunque es un término técnico y algunos teólogos dicen que es demasiado complejo como para explicarla. De todas formas, la Biblia en sí es una historia. Nos habla justamente de cómo Dios diseñó todo un plan y cómo lo llevó a cabo para encontrarse contigo, encontrarse conmigo. Y ahora a mi mente viene un himno, una alabanza, pero muy antigua, que así empezaba. Grato es decir la historia, antigua sin vejez. Parece al repetirla más dulce cada vez. Así empezaba esa alabanza. Grato es decir la historia antigua sin vejez. Y es que normalmente cuando abrimos la Biblia, justamente encontramos historias viejas, historias sumamente milenarias, antiquísimas, que pues muchas veces no las entendemos. O muchas veces pues se quedaron ahí como justamente en el archivo de la historia. Pero desde la perspectiva de la Biblia, tienen mucho de pertinente para nosotros. Aquí, el apóstol Pablo empieza platicándonos una historia. Claro, él no platicaba historias, pero la citaba. Ya te he dicho que el pensamiento paulino es demasiado complejo. Así que él no podía decir, te voy a contar una historia. Él estaba pensando en términos muy complejos por su formación farisaica y filosófica. Entonces, elaboraba ideas complejas. Pero déjame ver si yo lo puedo poner en términos sencillos. Y por eso cito una historia. Pero déjame citarlo primero desde el libro de Romanos. Dice así: entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios, y éste se lo tomó en cuenta como justicia. Entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Estoy citando para ti Romanos 4, 1, 2, 3. Entonces, el punto es que Pablo cita la historia de su raíz, porque los judíos se llaman a sí mismos hijos de Abraham. Ellos usan una frase muy frecuentemente que dicen, somos Abraham Avinu, o más bien Abraham Avinu es nuestro padre Abraham. Y se consideran, sí, justamente descendientes de Abraham. El punto es que Pablo pregunta aquí, oigan, vamos a hablar de nuestras raíces. Ya que estamos hablando de un tema muy interesante que es cómo un hombre puede acercarse a Dios, pues citemos la historia, porque el que olvida la historia, pues olvida sus raíces. No podemos perdernos la historia. Entonces, vamos a recorrer nuestros pensamientos hasta nuestra mera raíz. Y cita la historia de Abraham. Y Abraham, pues, tú sabes su historia, pero si no, la citamos aquí en este devocional. Según el capítulo 12 de Génesis, Abraham fue llamado por Dios. Abraham estaba muy ocupado en sus asuntos personales, en sus negocios. Él era un hombre pagano. Adoraba al dios Marduk, a la diosa Shin, el dios Marduk, el dios del sol, y a la diosa Shin, la diosa de la luna, allá en Babilonia, o en la antigua Ur de los Caldeos.
Quizá estas cosas ni te suenen a ti, ¿verdad? Pero esa es la historia. Te digo, esto es milenario, antiquísimo, muy viejo. Y Él está así como tú y yo estábamos en nuestras propias historias, en nuestras propias vidas, metidos en nuestros propios asuntos, haciendo de nuestra vida lo que bien nos parecía, viviendo como pensábamos que estaba bien vivir la vida o como todos viven la vida. Pero un día, Dios, y esto te lo enfatizo, Dios lo llama, Dios lo busca y le dice: Abraham, quiero que te vayas de aquí. Vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y luego le dice algo bastante relevante, le dice: y serán benditas en ti todas las razas de la tierra. De esa historia que te estoy platicando, algunos predicadores y algunos maestros de la Biblia han ensalzado y han glorificado a Abraham y han dicho: bueno, pues Abraham tomó la decisión y él se levantó con su esposa, su sobrino, agarró sus cosas y se fue de viaje a un viaje incierto. Y es que Abraham confiaba en Dios. Abraham depositó su fe en Dios. Abraham. Y claro, pues Dios estaba tratando con Abraham. Está bien, pero el punto no es ese. El punto es que Dios lo llamó. Dios había dicho a Abraham, así dice el capítulo 12 de Génesis. Dios había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una nación grande. El secreto entonces de que Abraham siguiera lo que Dios le decía no es que él tuvo unas buenas intenciones y no es que él realizó buenas acciones previas a ese llamado de Dios. No. No es que Abraham encontró a Dios porque él lo andaba buscando de una forma muy piadosa. No es que Abraham era un buen hombre que estaba muy interesado en encontrar a Dios. No es que Abraham todos los días se levantara por las mañanas e hiciera buenas acciones, buenas obras para que Dios se interesara en él. No, por supuesto que no. Es Dios que lo llama, el Dios amoroso y compasivo buscando a un pagano, el Dios misericordioso y lleno de gracia que busca a una persona que tiene su vida totalmente perdida y desenfocada, como es tu historia y como es mi historia, o como fue tu historia y como fue mi historia. Sí, en eso radica lo extraordinario de la historia de Abraham y la historia de cada hombre. Acuérdate cómo Dios te buscó. Tú no estabas tan interesado, o tal vez nos queremos colgar alguna medalla y decimos: no, espérame, yo sí siempre desde niño tuve estas intenciones. Por favor, y si las tuviste desde niño, es porque Dios desde niño estuvo allí buscándote. Es Dios en toda su gloria, magnificencia y poder y gracia, buscando a alguien como Abraham, o buscando a alguien como tú y como yo. Y por eso nuestro corazón puede estar lleno de gratitud a ese Dios que constantemente busca a los pecadores como nosotros. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional sea de bendición para ti. Dios te bendiga.